Pues nada, empezamos con el turno de preguntas. En el auditorio lo haremos como siempre, levantáis la mano y os iremos dando paso. Y desde Zoom todos sabéis que hay una manita ahí, que seguro que conocéis, la pulsáis cuando queráis pedir la mano. Acordaros que si alguna pregunta que tenéis previsto hacer al inicio luego ya se ha hecho y queréis quitarlo, volvéis a pulsar la mano y ya está, y desaparecéis de la petición. Un favor a todos, sí que os pediríamos que en vuestro Zoom pongáis vuestro nombre y el medio al que pertenecéis para poder identificaros a la hora de daros la palabra. Y nada más, empezamos. Venga, pues empieza Miguel Ángel. Hola, buenos días. Tenía una duda y dos preguntas. La duda, estáis hablando de un acceso de capital de 2.565 millones, pero si no me equivoco, ahí no está metido las hipotecas de BMN que tienen pendiente el modelo interno. Tampoco están las plusvalías latentes soberanas y algunas medidas quick que tampoco habéis metido. Sumando todo esto, ¿cuál sería el exceso de capital que tiene Bankia y si eso afectaría al canje de la fusión con CaixaBank? Y luego, una pregunta sobre lo que dijo ayer el todavía representante de vuestro primer accionista, que dijo que honestamente la recuperación de ayudas públicas es escasa y limitada y que la fusión con CaixaBank es para reducir costes, que cualquier otro planteamiento generaría una confusión innecesaria. Y la segunda pregunta se refiere más al consejero delegado. Ha dicho que todavía no ha hablado de su futuro en el nuevo grupo. Entiendo que descarta una salida voluntaria del grupo después de la fusión, o sea que se quedaría en cualquier caso. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel. A ver, que tenemos muchos temas. ¿Cómo nos lo repartimos? Leo, empezando por la parte de capital. Yo contesto por el final y tú matizas lo que quieras. Sobre el tema de si esto afectaría al canje, no, porque lógicamente cuando hicimos el análisis de la operación, todos estos datos que tenemos ahora ya los teníamos encima de la mesa, o sea que están contemplados dentro de los números y también de los números que se presentaron de la operación de integración pues al mercado el día 17 de septiembre. Por lo tanto, no afecta. Y si quieres, Leo, comentar un poco cómo quedarían. Bueno, después de esa respuesta no sé si el resto tiene interés, pero os lo comento. Básicamente, efectivamente, faltaría por incorporar el modelo de BMN, que como os decía, pues previsiblemente suceda esa incorporación entre el cuarto trimestre y lo más probable en el primer trimestre del año que viene. Con lo cual eso sí es verdad que no estaría introducido ahí, tenemos que ver cuánto es finalmente ese impacto. Y el resto, las latentes, es verdad que no están incluidas ahí, pero son muy escasas y siempre nosotros cuando hemos hablado de exceso de capital, hemos hablado siempre de exceso de capital del ratio, si recordáis, de gestión, es decir, aquel que no incluye las latentes porque estas son muy volátiles, ¿no? En cualquier caso, ahora mismo, pues no sé si tenemos 45 millones de latentes incorporadas en el ratio de capital regulatorio, con lo cual no es nada material. Y respecto a los otros impactos de IFRS 9, por ejemplo, ¿no?, del Quick Fix, que esos sí son materiales, bueno, recordar que son impactos también transitorios, porque van decayendo a lo largo del tiempo y, por lo tanto, nunca los hemos considerado tampoco a la hora de determinar el exceso de capital porque no son recurrentes, es decir, dentro de 2 o 3 años habrán desaparecido. Vale, la segunda pregunta hacía referencia al FROP, a la recuperación de las ayudas limitada. Y entiendo que comentabas también el tema de que la operación se hacía pues para reducir costes, ¿no? Que otra cosa sería engañarse, algo así te he entendido. Es que no sé si están vinculadas las dos cosas o no, pero bueno, en definitiva, sobre la recuperación de las ayudas, oye, pues lo que diga el FROP, bien dicho está, que al final son ellos los que tienen la visión de conjunto de las ayudas que se le dio en su momento al sector bancario español y, por lo tanto, a sus declaraciones me remito, ¿no? Y en el tema de la operación, bueno, pues yo creo que la integración de Bankia y CaixaBank se hace, pues lo hemos comentado varias veces, ¿no? Yo creo que se hace desde un entorno, desde una visión de realismo. Estamos en el entorno en el que estamos, un entorno que está básicamente presionado por un factor estructural, que en principio parecía que iba a ser coyuntural, pero se ha convertido en estructural, que es el de los tipos de interés negativos, que muchas veces hemos comentado que rompe de alguna manera la ecuación de rentabilidad de las entidades bancarias y que hay que reaccionar para mejorar los niveles de rentabilidad en ese contexto, y un entorno que además se ve agravado, pues como no puede ser de otra forma, por la crisis, por la pandemia y por los efectos que pueda tener, que ya está teniendo, en mayores necesidades de dotaciones
o de saneamientos, ¿no? Y desde esa óptica, yo creo que lo que buscamos las dos entidades es crear una entidad mejor preparada, más fuerte, más sólida para afrontar este entorno y para, en definitiva, ser más rentable. Y ese es el objetivo de la operación, y esa operación, como también se detalló en su momento, busca generar sinergias de ingresos, tratando de, bueno, pues de quedarnos con las mejores prácticas de las dos entidades desde el punto de vista de negocio, y también sinergias de costes, como es lógico. Y luego, sobre el tema de mi posición en la nueva estructura, pues es verdad que no tengo muchas novedades hay que comentarte. No hemos todavía tocado los aspectos organizacionales, ni para mí ni para el resto de personas que trabajan en las dos entidades, ¿no? Y yo creo que es un tema que lo abordaremos previsiblemente tras el cierre de año. Nosotros ahora estamos muy concentrados, todo el equipo de Bankia, en el cierre del año. Nos parece que es muy importante hacer un buen cierre del año. Como veis, la dinámica comercial claramente está mejorando. Además, el mes de septiembre, como veis, ha tenido, bueno, pues una muy buena pinta cuando lo miramos desde el punto de vista aislado, y el foco que tenemos es en no distraernos de cara a hacer ese buen cierre que nos permita también asegurar una buena entrada para el año que viene. Y, por lo tanto, oye, yo creo que tenemos un equipo, además, en Bankia muy maduro para afrontar ese tipo de situaciones, y la verdad es que, por el momento, pues estamos muy contentos con cuál está siendo la reacción de nuestro equipo y cómo está evolucionando todo este proceso. Pablo. Hola, Pablo Allende Salazar, del Periódico de Cataluña. Dos preguntas más relacionadas con la cuenta. El gobernador dijo hace unos días que instó al sector a utilizar los buffers de capital liberados para dar crédito. No sé si lo estáis haciendo o si no, ¿por qué? Y en segundo lugar, a los analistas les habéis avanzado, ¿no?, que esperáis un nivel de provisiones el año que viene similar al de este, con una composición distinta entre preventivas y por riesgo ya incurrido. El director financiero ha comentado que el impacto en el margen de intereses por el Euribor empezará a ser más relevante en el cuarto trimestre y el año que viene, en un entorno en que se acabarán las ayudas de los ERTE, con lo cual es previsible menos volúmenes también de actividad. Dicho, en este contexto es previsible que si Bankia hubiera seguido sola el año que viene, su resultado hubiera sido inferior todavía al del 20. O sea, es un contexto negativo para la actividad. Y luego, sobre la fusión, dos aclaraciones. Otros bancos no han hecho el ajuste de plantillas hasta tener integradas las plataformas tecnológicas. Me gustaría saber si vosotros vais a aplicar este modelo y por lo tanto, el previsible ERE sería en 2022. Y por otra parte, sobre una cosa que dijo ayer el presidente del FROB, no ya sobre las ayudas totales a la banca, sobre los 58.000 millones, sino sobre los 24.000 millones vuestros. Ponce dijo que había una creación de valor implícita en la operación para los accionistas de Bankia del 45%. Eso supone una revalorización implícita de la participación pública en el grupo, incluyendo BFA y desconsolidado, hasta el 17% de esas ayudas, más o menos, ¿no? 4.000 y pico millones. Teniendo en cuenta un contexto de tipos cero durante entre 6 y 11 años, ¿no?, según el analista y demás, ¿no sería un momento de admitir que es imposible recuperar los 24.000 millones, que va a ser imposible, y que lo que se está haciendo es intentar maximizar dentro de lo posible lo recuperable, pero admitir que los 24.000 ya no se van a alcanzar? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, a ver, que voy para atrás. Bueno, el tema del uso de los buffers, ¿no?, que decías que el gobernador del Banco de España decía el otro día, que, bueno, yo creo que este es un debate que tiene en el Banco Central Europeo. Es un debate interesante, porque el propio Banco Central Europeo ha publicado la semana pasada un informe analizando ese tema. En qué medida, desde un punto de vista de política económica, el Banco Central Europeo lo que busca es que los bancos, cuando vienen, por así decirlo, mal dadas, reduzcan sus buffers de capital, estén dispuestos a reducir sus ratios de capital, ¿de acuerdo?, para dar más crédito o para acelerar o anticipar pérdidas, frente a lo que ocurre en la realidad, y es que cuando vienen mal dadas, los bancos lo que hacen normalmente es tratar de hacer lo contrario, de buscarse colchones y márgenes de seguridad
porque la situación se está empeorando, ¿no? Y en este artículo, además, hay un debate sobre bueno, la visión del mercado y en qué medida la visión del mercado fuerza a los bancos a ser prudentes y a no bajar sus colchones de capital, a pesar de que los supervisores les animan a que reduzcan esos buffers de capital. Bueno, es una discusión, yo creo que hoy por hoy todavía un poco teórica, porque también el propio gobernador del Banco de España decía que, bueno, que probablemente todavía no había dado lugar ese debate porque el crecimiento del crédito que ha habido y el aumento importante del crédito a empresas que hemos visto, pues en general en todos los países de Europa ha venido acompañado pues, de los avales públicos correspondientes que han facilitado y han ayudado a los bancos sin tener que bajar sus buffers, poder dar respuesta al crecimiento del crédito empresarial. Ese es un poco el entorno de la discusión y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que puede haber opiniones diferentes, pero está claro que una cosa son probablemente los deseos de política económica y yo creo que también ese propio artículo pues lo que viene es a retroalimentar, oye, pues a lo mejor desde un punto de vista de política económica pensar que los bancos van a ser capaces de bajar sus buffers cuando las cosas vienen mal, pues no es muy realista, porque hay una presión del mercado que lo impide. Insisto, yo creo que la parte positiva es que el debate hoy todavía está en términos muy conceptuales, porque no ha hecho falta en la realidad, como decíamos, gracias a la rápida reacción que ha habido por parte de todos los estados en Europa y en concreto en España con las líneas de liquidez para ayudar a que los bancos atendamos la demanda de crédito de las empresas. Bueno, una respuesta un poco larga, lo siento. Nivel de provisiones para el 2021 y si el resultado podría ser inferior. Bueno, nosotros trabajamos y trabajaríamos. Tenemos que hacer el presupuesto, igual que el efecto del Euribor tiene un efecto o tendría un efecto negativo en la cuenta del año 2021. Tenemos otra serie de efectos positivos, lo hemos visto en este trimestre, el tema del telitro, que nos ayuda a generar margen, que en este trimestre en concreto ha sido una palanca para la mejora del margen y ese efecto también se extiende a lo largo del año 2021. En principio vence en junio del 21, pero bueno, hay también algunas conversaciones por ahí de en qué medida el Banco Central Europeo podría llegar a extender o no eso algo más. Habría efectos positivos y negativos. Tenemos una buena dinámica comercial, una buena dinámica en ingresos por comisiones, tenemos una buena gestión de los gastos y, por lo tanto, yo creo que nosotros estaríamos planteándonos un presupuesto de empatar o de crecer en términos de beneficio. Ajuste de la plantilla, que hasta que las plataformas no estén enganchadas, no estén integradas, no se lleva a cabo. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay un paso previo y es la discusión con los sindicatos. Entonces, pues igual que se hizo en la operación, que hicimos en la operación con BMN, en cuanto que se formalice la operación, pues a la altura de marzo del año 2021, y una vez que se haya formalizado, lo primero será dialogar con los sindicatos y buscar ese amparo, ese acuerdo que permita, bueno, pues dar respuesta a los requerimientos de la fusión. Y, por tanto, hasta ese momento no ocurre nada y, a partir de ese momento, pues de acuerdo con lo que se pacte con los sindicatos, se producirían cualquier tipo de proceso de salidas, ¿vale? Bueno, una buena parte están, lógicamente, condicionadas a la integración informática, pero no necesariamente todas. Pero, insisto, lo importante el tener un acuerdo, y hoy no lo tenemos porque todavía, lógicamente, ese diálogo no ha empezado y lo primero de todo es el acuerdo con los sindicatos. Y luego decíamos, sí, los 24.000 millones de ayudas y la revalorización de la participación del 45%. Bueno, yo creo que también, cuando le preguntaban ayer al presidente del foro por ese tema, decía, es que estáis buscando un adjetivo y no os lo voy a dar. Pues yo, igual que el presidente del foro, yo tampoco os voy a dar un adjetivo. Y lo que sí que vamos a hacer todos es trabajar de manera, todo lo intensamente posible para mejorar el valor de la participación de Bankia, que va a depender, como sabemos, del trabajo que hagamos, pero también del entorno, de la situación de tipos y de muchas cuestiones que van en definitiva, a impactar en la valoración en bolsa de la participación en Bankia. Jorge. Hola, buenos días. Jorge Zuluaga, del Confidencial. ¿Se me escucha, verdad? Sí, perfectamente. Vale. Yo tenía 3 preguntas. La primera es saber qué es lo que ha cuadrado en la fusión con CaixaBank que no cuadró en las negociaciones con Banco Sabadell, que tampoco estuvieron mucho más, o sea, que
han sido más o menos recientes. O sea, ¿qué es lo que les ha resultado más cómodo o que les ha resultado más atractivo o rentable? ¿Qué diferencias les llevó a decantarse por Caixa y no Sabadell? La segunda pregunta es, bueno, en los últimos folletos de la CNMV, ustedes advertían de que los intereses de Bankia, FROP y minoritarios no tenían por qué coincidir. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que han hecho para proteger los intereses de los minoritarios? O sea, en esta ocasión no se creó una comisión de independientes como en el caso de BMN, pero ¿qué es lo que han hecho para asegurarse o mitigar este riesgo? ¿Por qué se eligió fusión y no OPA? Va por ahí la pregunta. Y la tercera pregunta, bueno, no sé si se solapa un poco con la que ha hecho Miguel Ángel, pero el presidente del FROP también dijo ayer que los ajustes, dijo por un lado que la fusión CaixaBank-Bankia tenía sentido desde el punto de vista de sinergias, que ese es el sentido, y por otro lado que los ajustes debían hacerse, estoy viendo a ver los objetivos razonables, equilibrados y con sensibilidad. Entonces, ¿cómo van a combinar la necesidad de ajustar cuanto más posible para que la fusión sea más rentable con esa sensibilidad y con esta, no sé si llamarlo presión del accionista o política, o cómo van a combinar esto? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Caixa frente a Sabadell. Bueno, yo te diría que la respuesta corta a esta pregunta es que en el caso de CaixaBank teníamos una operación, teníamos una propuesta para analizar en el Consejo, y en el caso de Sabadell no la hemos tenido nunca, es decir, no ha existido, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, eso es lo que de alguna manera bueno, pues nos ha llevado a analizar esa operación, que era la que teníamos, la que había, donde había un interés por parte de las dos entidades, de los dos accionistas, para que se analizara, y bueno, y se ha visto que era una operación que tenía sentido y que tenía valor, ¿no? Y dicho lo cual, bueno, pues nosotros estamos muy convencidos de que para nosotros, para Bankia, pues CaixaBank es un partner perfecto, porque yo creo que tenemos muchos temas desde un punto de vista de enfoque de negocio, de cultura, de manera de hacer las cosas, y la verdad es que estamos muy contentos con que sea CaixaBank. Esto seguro que con Sabadell también estaríamos contentos, pero bueno, esto no voy a entrar por ahí. Pero en definitiva, la respuesta corta, oye, esta es la operación que se ha analizado, es la operación que estaba concretada para presentar a los consejos, y es la operación que nos parecía que tenía más sentido. Los intereses de los accionistas minoritarios en Bankia, frente, si queréis, al accionista mayoritario que es el FROP. Bueno, aquí, a diferencia de la operación de BMN, había algunas singularidades, o quizá, dicho al revés, las singularidades estaban más en la operación de BMN, y por eso tomamos una serie de medidas, digamos, reforzadas para asegurar la protección de los minoritarios. Y en aquel caso, recordar que teníamos al FROP, el mismo accionista de control, en las dos participaciones, en las dos entidades, y eso era lo que nos llevaba a, bueno, pues para evitar posibles conflictos de interés, que no tienen por qué darse, pero para evitarlos, el nombrar una comisión de independientes dentro del Consejo para que analizara esa integración. En este caso concreto nos parecía que los intereses estaban alineados. Lo que busca el FROP como accionista mayoritario y lo que buscan los accionistas minoritarios es la maximización del valor en la operación. Yo creo que también en esa idea ayer insistió mucho el presidente del FROP, que será el objetivo de esta operación, y por lo tanto, pues francamente no vemos ningún conflicto de interés, y como cualquier operación normal, pues la hemos analizado en el Consejo con la visión de todos los accionistas, porque entendemos que si la operación es buena para un accionista, lo es buena para todos, desde el punto de vista estrictamente de creación de valor económico, que ha sido el único criterio, la única guía y el único norte que hemos tenido en esta operación. Declaraciones del presidente del FROP de ayer sobre que las sinergias tenían que hacerse con ajustes razonables, equilibrados y con sensibilidad. Creo que también dijo, por ahí cerca de esta frase, como, bueno, pues ya habíamos hecho en el pasado, ¿vale? Que es verdad que lo hemos hecho en el pasado. En la integración con BMN, bueno, pues teníamos si recordáis, un objetivo de sinergias de costes del 40% aproximadamente, que finalmente acabó en el 50%, y la verdad es que se hizo un proceso de reestructuración. Oye, pues yo creo que respondió a lo que tú decías, a un proceso con ajustes razonables, equilibrados y con sensibilidad. Y por eso creemos que tenemos la experiencia, nosotros y también en CaixaBank, para poder llevar a cabo un proceso, bueno, pues que sea así, ¿no? Elena, levantes la mano.
Buenos días. Elena Lozano, del Independiente. Tenía algunas preguntas. Quería saber, en primer lugar, qué opinan sobre las alertas que está lanzando el Banco de España en las últimas semanas sobre que es necesario evitar una crisis financiera por todos los medios. No sé si ustedes descartan este escenario o creen que es un riesgo real que pueda producirse una crisis financiera. Por otra parte, el Gobierno ha incluido en el proyecto de presupuestos una reducción de las deducciones de los planes de pensiones. Quería saber si podrían hacernos una valoración sobre esta medida, si creen que elimina el principal atractivo de este producto y un poco qué futuro le dan a los planes de pensiones. Y por otra parte, también me gustaría una valoración sobre la posibilidad de emitir dinero digital que está estudiando el Banco Central. Gracias. Y qué consecuencias podría tener. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Son preguntas de estas que puedo tender a enrollarme, os lo aviso de entrada, pero bueno. Te queda mucho, ¿eh? Sí. Bueno, trataré de ser sintético entonces, pero bueno, si quieres en algún momento hablamos más despacio de alguno de estos temas porque dan para mucho, ¿no? Pero bueno, alerta al Banco de España a evitar crisis financiera. Bueno, yo creo que el Banco de España hace su papel, lógicamente como supervisor prudencial, de tratar bueno, pues de alertar, de valorar de algo que todos también en el sector esperamos, y es que va a haber un aumento del deterioro de los activos en balance, del crédito, en definitiva, que lo estamos esperando más pues, mediado el año 2021, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que ese es el papel que tiene el Banco de España, y el papel de los gestores es el tratar de adelantarnos y anticiparnos a esa posible situación. Yo creo que nosotros, con la fusión con CaixaBank, uno de los, como decía antes, uno de los pasos que damos es anticiparnos y tratar de adelantar o de prever desde una entidad más fuerte la situación de deterioro que vamos a ver en términos de calidad crediticia. Yo eso es lo que comentaría para no alargarme mucho más. En el mundo de los planes de pensiones, bueno, realmente yo separaría aquí dos planos, ¿no? Si queréis, el producto concreto de planes de pensiones, que es un tema muy específico, y la otra que es el ahorro en pensiones, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que también sale de esa propuesta de presupuestos de Estado es la necesidad de fomentar el ahorro privado, el ahorro adicional en pensiones a largo plazo, que me parece que es una idea muy importante. Yo creo que tenemos que ver cómo lo fomentamos, porque efectivamente hace falta y yo creo que es una de las cuestiones necesarias para la economía. La manera de instrumentalizar eso, pues seguro que hay opiniones y hay debates, y hay unos que lo pueden pensar que es de una manera o de otra. Se está dando, por lo que he leído, que todavía, insisto, no me da tiempo a entrar en demasiado detalle, porque esto yo creo que es de ayer, ¿no? Para hoy. Se está hablando de de las pensiones colectivas, de planes de pensiones, de planes de empresa, darles un tratamiento más beneficioso que a los planes individuales. Pero, en definitiva, lo que se está aumentando es el incentivo, porque lo que se está aumentando es de 8.000 a 10.000, y con la idea de favorecer que los empleados, los asalariados, bueno, pues complementen su pensión pública con planes de pensiones privados, y de verdad yo creo que eso es una buena idea. También creo que en este contexto no tiene mucho sentido, a mí me parece, el discriminar el tratamiento fiscal de unos frente a otros. Yo creo que lo ideal sería que la gente pudiera elegir, oye, en la misma situación de fiscalidad, si quiere un plan privado, un plan, individual, un plan de empresa, o quiere tener parte y parte, ¿no? Y yo creo que ese sería un entorno probablemente más digamos, de equilibrio, ¿no? Pero, insisto, fomentar el crecimiento y el ahorro a largo plazo creo que es fundamental. Y luego, emitir dinero digital. Bueno, ya sabéis, sí, el Banco Central Europeo hace, pues no sé, unas semanas ha aprobado el empezar a analizar la posibilidad de emitir un euro digital, esto que llaman ahora las CBCDs, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que se está planteando en varios países. Bueno, China ya ha ido un poco por delante, Suecia está en ello, y bueno, y en Estados Unidos también hace poco Powell, presidente de la Reserva Federal, estaba hablando de la posibilidad de analizarlo. Yo creo que estamos en una fase muy embrionaria. Hay un papel que ha publicado el Banco Central Europeo que yo creo que, bueno, pues de tipo genérico, qué tipo de moneda digital, qué tipo de infraestructura tecnológica y qué tipo de repercusiones tendría eso para el sector bancario. Yo creo que son un poco los temas que hay que analizar, y me da la sensación de que tanto en Europa como en Estados Unidos lo que se busca es una moneda digital que tenga
que aporte la parte positiva, que sería sobre todo en el mundo de los pagos transfronterizos, de los pagos retail, el abaratar costes, sobre todo en todo ese mundo de las remesas de migrantes, que es un mundo muy importante entre países, y yo creo que es un objetivo, oye, pues que todos compartimos. Y además, frente a esa ventaja y otra serie de ventajas que tendría, el hacerlo sin afectar a la estabilidad financiera, es decir, sin afectar a la situación del sector bancario. Está muy embrionario, el Banco Central Europeo se ha puesto un objetivo de, a lo largo del año que viene, tener unas conclusiones y bueno, por lo tanto, lo iremos siguiendo, ¿no? Raquel, levántale la mano. Mira, está allí a la derecha. Sí, se te ve. Raquel Lander. Hola, buenos días a todos. Quería preguntar, en primer lugar, si se pueden cuantificar los créditos fiscales monetizables que aporta Bankia a la fusión. En segundo lugar, en relación con la alianza que tiene el banco con Crédit Agricole, si la ruptura de la sociedad conjunta implicará algún tipo de penalización. Y, por último, una pregunta de Jorge que me ha parecido que se ha quedado un poco sin contestar y es un poco también teórica. Esta operación de fusión se hubiera podido instrumentar a través de una OPA y, si no se ha hecho, ¿por qué ha sido? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Esto… primero quieres? Genial. Y si quieres también lo de Crédit Agricole, Pues la primera, lo que aportamos a la fusión son 7.400 millones de euros de DTAs monetizables, ¿no? Como sabéis, el tratamiento en capital es que estos DTAs deducen o, si quieres, se incrementan los APRs al 100%, es decir, en 7.400 millones de euros, ¿no? Luego, adicionalmente, tenemos activos fiscales, pero estos están deducidos al 100% del capital, con lo cual no tienen ningún impacto en el mismo. Bueno, sobre la parte de Crédit Agricole, en principio no hay establecidas penalizaciones. Recordar que esta es una joint venture que lanzamos hace relativamente hace relativamente poco, y por lo tanto empezó a entrar en actividad a principios de este año. Y la verdad es que nos da pena, porque es una operación que tiene pues muy buena pinta. Hemos trabajado juntos en lo que ha sido toda la creación de la infraestructura de la operación, de la joint venture, los sistemas, la tecnología, bueno, lo que es crear ex novo una compañía y una operación. Y bueno, insisto, nos da pena tener que cerrar esta parte, pero bueno, también creo que la aportación fundamental de capacidades, de contenidos que podíamos haber hecho a la operación ya la hemos hecho, ¿no? Insisto, la inversión que se ha hecho es una inversión discreta y nosotros no esperamos, vamos, aquí en principio no hay ninguna penalización y lo que habrá, bueno, pues es previsiblemente, una venta de nuestra participación al Grupo Crédit Agricole y ya está. Fusión versus OPA. Pues la verdad es que no analizamos. Primero, nos parecía que el camino de la OPA era un camino mucho más complejo, que dilataba en el tiempo la operación y que no era la estructura jurídica que nos ayudaba más para conseguir lo que queríamos, que en definitiva lo que queríamos era una fusión. Entonces, pues ¿para qué lanzar una OPA si lo que queremos es fusionarnos? No lo contemplamos, pero yo te diría que no por nada, sino porque nos parecía que generaba retrasos temporales y que la fusión, la estructura legal de fusión, responde mucho más a la voluntad de las entidades, que es lo que queremos hacer. Pero francamente no hay detrás un gran debate táctico sobre el tema. David, levántale la mano para que te vea. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Quería preguntar a ver si me podría hacer una valoración sobre la sentencia del caso Bankia. También quería saber cómo valora el estado de alarma de 6 meses que plantea el Gobierno. Y, por último, saber si ya ha podido hablar con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la fusión con CaixaBank. Gracias.
Pues muchas gracias. A ver, que acabo ya. Sentencia caso Bankia, pues la verdad es que estamos muy contentos con la sentencia. Es lo que hemos defendido desde el principio en este proceso, como sabéis, que esta era una operación, bueno, pues reglada, regulada y que se había hecho, pues, de acuerdo y siguiendo, bueno, pues todos los cánones regulatorios que requiere una operación de ese tipo. Es verdad que separándonos de la sentencia, insisto, estamos muy contentos con la sentencia. Otro juicio distinto, si quieres, es si fue una buena idea o una mala idea sacar a bolsa Bankia en julio del año 2011. Y es verdad que con toda la información que tenemos ahora, pues es claro que no fue una buena idea, que habría sido mejor no haberlo hecho. Pero una cosa es que ahora, con toda la información que tengamos, pensemos que aquello no fue una buena idea, y otra cosa, siempre lo hemos dicho, es que la salida a bolsa de Bankia fuera un delito, que era lo que se estaba juzgando, ¿no? Y, por lo tanto, insisto, estamos muy contentos con la sentencia y bueno, y también el pasar esa página, pues yo creo que bueno, pues para Bankia en general, como compañía, como entidad, es bueno, ¿no? Sobre el estado del alarma, 6 meses. Bueno, yo creo que lo ideal en el mundo en este tema es ir gestionando bueno, pues la crisis según se va produciendo, ¿no? Tuvimos una primera fase y una serie de medidas de respuesta a esa primera fase. Estamos teniendo lamentablemente una segunda ola que probablemente es peor de lo que habríamos esperado todos hace unos meses, y creo que hay que dar respuesta a esa segunda ola tratando de no buscar esa contradicción que a veces es aparente, ¿no?, entre cómo proteger al máximo la salud, que es fundamental y es un tema que a nosotros pues nos preocupa también, lógicamente, de cara a todos los empleados de Bankia, pero hacer eso compatible con el crecimiento económico. No deberían ser elementos que fueran incompatibles entre sí, y en ese sentido yo creo que todo lo que podamos hacer todos para mejorar la seguridad y reducir la incertidumbre en este entorno, pues sería muy positivo, ¿no? Y luego, sobre conversaciones con Pablo Iglesias, pues la verdad es que siempre lo decimos, no solemos contar la agenda de conversaciones que tenemos con las distintas autoridades, y por lo tanto, pues en este caso tampoco vamos a hacer ninguna excepción. Bueno, empezamos por las preguntas que están entrando, las manos que están levantadas en Zoom, y empezamos con Jesús Aguado, de Reuters. Sí, buenos días. Sí, mi pregunta es si nos podéis dar, por favor, una previsión para el coste de riesgo, tanto para finales de año como para el 2021. Lo pregunto porque tengo entendido que el rango anterior era 60-80 y ahora se ha situado ya en 81 puntos básicos, y el presidente hablaba de un entorno, si no me equivoco, en el comunicado que habéis mandado, de un entorno complejo todavía, ¿no?, de cara al último trimestre del año. Es que me llama la atención porque parece que Santander ayer era un poquito más optimista, ¿no?, respecto a lo que es el cierre de año, porque justo ellos bajaron el coste de riesgo, aunque evidentemente su diversificación geográfica es diferente. Y luego, en relación a la fusión con CaixaBank, que no voy a preguntar tanto por empleados porque es un tema más delicado, pero sí en cuanto a la reducción de capacidad instalada en cuanto a oficinas. Si ahí nos podéis decir un poquito más, o una indicación un poquito más, no sé si detallada o generalizada, porque el Banco de España también últimamente es bastante contundente en cuanto a reducir la capacidad instalada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. ¿Le hablas un poquito de coste de riesgo? Claro. Sí, el coste de riesgo, un poco la indicación que hemos dado, que es la que dimos en junio, es que nosotros veíamos que toda la parte de abajo de la cuenta de resultados, es decir, el total de provisiones con otros resultados, pues debería ser similar en la segunda parte del año a la que tuvimos en la primera parte del año, ¿no? Es cierto que con eso lo que ahora mismo tenemos es un coste de riesgo de 81 puntos básicos, y creemos que más o menos eso es lo que deberíamos tener a finales del ejercicio, ¿no? Y respecto al 2000, pero vamos, como os decía, va bastante en línea con lo que nosotros pensábamos en junio, y ahí la verdad que no hemos cambiado nuestra visión, ¿no? Y respecto al 2021, yo creo que antes ha comentado algo Pepe, lo que nosotros vemos
es que el coste de riesgo del 2021 pues, probablemente esté más enfocado a lo que es el flujo, es decir, a la potencial generación de dudosos, ¿no? Mientras que el 2020 ha sido pues preventivo, ¿no? Es decir, incluyendo lo que son las hipótesis macro en todos los modelos que gestionan el riesgo, ¿no? Pero vamos, nosotros, si quieres como resumen, no hemos cambiado la visión que teníamos en junio al respecto. Vale, con respecto a las oficinas en la fusión, pues la verdad es que ahí no te puedo dar información nueva, aparte de la que se dio en la presentación del día 17. Lógicamente habrá una reducción en el número de oficinas, pero será parte de ese plan de reestructuración que, como decíamos antes, lo primero es hablarlo con los sindicatos, con lo cual no te puedo dar ningún dato adicional. Pasamos ahora a Clara Alba, de Invertia. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Yo quería preguntar por el negocio hipotecario, bueno, pues la fuerte subida en nueva producción que ha tenido la entidad en los últimos meses. No sé si nos podrían detallar cuánto corresponde a subrogación de hipotecas procedentes de otras entidades. Y luego, por otro lado, han comentado que las hipotecas a tipo fijo ya suponen casi el 70% de la nueva producción. Y quería saber si siguen pensando que este tipo de préstamos son más atractivos para el cliente. Bueno, pues ahora que parece con el Euribor en negativo y parece que los tipos de interés van a permanecer bajos durante muchísimo más tiempo del que se estimaba inicialmente. No sé si creen que los clientes a lo mejor están desaprovechando esta oportunidad para contratar más préstamos variables, bueno, que ahora también parece que pueden ser atractivos. Muy Gracias. bien, pues muchas gracias, Clara. En tema de subrogaciones, mira, en nuestro caso las subrogaciones han crecido, pero no tanto las subrogaciones de hipotecas de otras entidades, sino las subrogaciones de promotor, de promociones. Recordar que nosotros no habíamos hecho nada de préstamo promotor desde el año 2012 hasta el año 2017, que fue cuando finalizó el proceso de reestructuración de Bankia, y a partir de ese momento empezamos otra vez a crecer en préstamos promotor. Y lo que estamos viendo es, en estos meses, subrogaciones de hipotecas de las promociones que empezamos a financiar en el año 2018 y el año 2019, que tienen un periodo de maduración y nos están ayudando en la facturación hipotecaria. De hecho, calculamos que eso puede ser ahora mismo el 10% de la producción de hipotecas que tenemos vienen de subrogación de promotor. De subrogaciones de otras empresas habrá algo, pero no es significativo. Y luego variable versus fijo. Bueno, pues es un debate eterno y permanente, ¿no? Donde siempre digo yo que los bancos siempre somos sospechosos de ser culpables. Ocurra lo que ocurra y digamos lo que digamos, es verdad. O sea, aquí siempre tenemos todas las de perder, ¿no? Hombre, pensemos que cuando un cliente contrata una hipoteca, está contratando hipotecas a 25 y 30 años. Son periodos de concesión hipotecaria habituales hoy en nuestro sistema hipotecario. Entonces, bueno, es verdad que puedes tener un periodo de tiempo de 5 años o de 6 o de 7 en la vida de una hipoteca de 25 o 30, donde ir por un lado por el tipo fijo o por el tipo variable te puede cambiar, ¿no? Pero a mí de verdad me parece que desde un punto de vista de prudencia, de seguridad del cliente, el tener la seguridad de que tienes contratada una hipoteca con una cuota fija, la misma todos los años durante los próximos 30 años, que si hoy eres capaz de pagar esa cuota, pues hombre, lo razonable es que a lo largo de tu vida profesional pues las cosas vayan bien y vayas a ser capaz de pagarla pues con mucha más holgura. A mí me parece que tiene todo el sentido. Es verdad que hoy vemos todos a los tipos, al Euribor, bueno, pues como muy bajo y muy flujo en el tiempo, pero insisto, en 5 años, 6 años, 7 años, 10 años te puede cambiar el panorama y probablemente, bueno, a mí me parece que francamente que si un cliente tiene la capacidad de pago de pagar hoy hipotecas de tipo fijo que están a niveles por debajo del 2%, bueno, pues yo creo que en el fondo se está comprando un seguro de hipoteca de por vida, ¿no? Esa es mi recomendación, pero insisto, yo seguro que también me puedo equivocar, claro. Siguiente interviniente, Íñigo Barrón, del País. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo le quería preguntar si este optimismo que me ha parecido verle en el tema del consumo por tarjetas y otros créditos, que ha dicho que, bueno, que quizá el cuarto trimestre podía ser bueno,
si no se puede ver ensombrecido por los temas del nuevo rebrote. Y si no ven que este tema puede acabar perjudicando bastante al cuarto trimestre, y no sé si al comienzo del próximo año, pero bueno, eso es una cuestión. También les quería preguntar por cómo va la morosidad en los créditos ICO y en los créditos con avales en general, con los créditos suyos también, los del sector, en los que han ido venciendo, si tienen algún ratio ya de morosidad que le pueda hacer ver cómo está la salud de esos créditos. Y le quería preguntar también por la modificación en los seguros que ha hecho el Gobierno. Si cree que eso puede perjudicar al sector o puede retraer la contratación de estos productos y, por lo tanto, también a los bancos y a ustedes y a CaixaBank también, que depende mucho del tema de los seguros cuando ya sean una sola entidad. Y por último tengo una duda que no sé si no tiene ni sentido, pero ¿qué podría pasar si el Banco Central Europeo autorizara el reparto de dividendos en diciembre o en enero y antes de la fusión ustedes podrían hacer algún reparto de dividendos siendo Bankia todavía, sin ser todavía CaixaBank o quizá no tenga ningún sentido? Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Íñigo. Bueno, optimismo sobre el consumo, nuevo rebrote, cuarto trimestre. Yo diría aquí que yo he tratado de dar un optimismo relativo. Ya hemos dicho que estamos muy lejos de los niveles de facturación de consumo que teníamos el año pasado o a principios de este año. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una mejora desde niveles muy bajos, desde una caída muy importante, en concreto en el crédito al consumo. Si lo extendemos un poco más, quiero decir, la cuestión, pues lógicamente, yo creo que hay que ser cautos. Hay que ser cautos sobre la evolución del trimestre, porque efectivamente la situación de la pandemia se ha complicado, se nos ha complicado en España, se está complicando en Europa, lo estamos viendo todos los días y, por lo tanto, es previsible pensar que los meses de noviembre y diciembre, desde un punto de vista de evolución económica general, sean peores de lo que teníamos previsto y lo iremos viendo también en la actividad, ¿no? Pero una cosa, insisto, es que tengamos un trimestre por delante donde la inercia es buena y el arranque es bueno desde niveles mucho más bajos que el año pasado. Y otra cosa que también puede ocurrir es que el trimestre pues afloje en la medida en que la situación está cambiando, ¿no? Morosidad de los créditos ICO y de los créditos ICO que hayan vencido, etcétera. En el mundo de los créditos ICO no ha vencido nada todavía. El crédito ICO típico que hemos dado en el sector es un crédito a 5 años con un año de carencia de principal, con lo cual ese es un poco el formato estándar y en la medida en que lo estamos dando pues durante los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre, bueno, pues todavía ahí no tenemos experiencia. Y realmente los impagos que ha habido, que hemos tenido hasta ahora, relacionados con créditos con avalico que ya hemos concedido, son absolutamente inmateriales, insignificantes. Es una anécdota. Pero, insisto, aquí sí creo que tenemos que prepararnos pues para el año que viene, porque en la medida en que la situación económica se está deteriorando, se ha deteriorado con esta segunda oleada, que se está retrasando, en definitiva, la recuperación, pues lógicamente eso va a afectar a la capacidad de repagar los créditos de las empresas y lógicamente es un tema de máxima atención para el año que viene. Igual nos ocurre con el tema de las moratorias, que aunque no lo has preguntado, pero también en las moratorias es pronto para tener conclusiones sobre las mismas, porque sobre todo las moratorias hipotecarias, las moratorias de consumo, decía antes que en su mayor parte van a vencer a lo largo de este cuarto trimestre, porque son de 6 meses, y veremos a lo largo del cuarto trimestre cuál ha sido su evolución y su resultado final. En el tema de las hipotecas, las moratorias hipotecarias son en general de 12 meses, por lo tanto nos llevan, digamos, a marzo, abril, mayo del año que viene. Y tampoco tenemos los datos que tenemos ahora mismo de retrasos de impagos en las moratorias hipotecarias, de nuevo son datos marginales, son muy pequeños.
Modificación en seguros. Entiendo que la modificación del tratamiento fiscal de los seguros, pues seguro que penaliza. Seguro que esto no es bueno, pero la verdad es que no he tenido capacidad todavía de valorarlo ni de cuantificarlo de ayer a hoy. Pero yo creo que cualquier cambio fiscal que de alguna manera pues incremente el coste fiscal de los seguros, pues no es una buena noticia para esta parte del negocio, pero no sé concretarlo mucho más ahora mismo. Y la última hablaba del reparto de dividendos antes de que se materialice la fusión. El Banco Central Europeo, en un hipotético escenario, aprueba el 1 de enero que se pueden pagar dividendos y se podrían pagar antes del 31 de marzo, supuesto que fuera el 31 de marzo cuando se cierra la operación de fusión. En el protocolo de fusión, lo que está establecido es que ninguna de las dos entidades puede pagar ningún dividendo hasta que no se formalice la fusión. Por lo tanto, el dividendo que se pague será ya el dividendo de la entidad fusionada. Y eso se producirá, pues si se levanta la restricción de pago de dividendos el 1 de enero, pues una vez que se haya cerrado la fusión, imaginemos que, como decíamos antes, el 31 de marzo, a partir de ese momento se podría pagar un dividendo, pero insisto, sería ya para todas las nuevas acciones de la nueva entidad que estuvieran en ese caso en circulación, los 8 millones de acciones aproximadamente que va a tener el nuevo grupo. Conchi Lafraya, de La Vanguardia. Hola, ¿se me oye? Sí. Pero a ver si nos puede concretar un poco más el calendario. ¿Sería en marzo o sería cuando esté la integración tecnológica a finales de año? Y luego ha comentado a los analistas que están cambiando un poco los ICOs. ¿Nos puedes contar qué están pidiendo las empresas ahora y un poco hacia dónde iría el cambio de este tipo de créditos? Gracias. Vale. La primera es, la respuesta es sencilla. O sea, la idea sería empezar a hablar con los sindicatos cuando se haya cerrado legalmente la fusión. Supuesto que es el 31 de marzo, por dar una fecha que todavía no conocemos. A partir de ahí, pues empezaremos a hablar con ellos y se producirá ese proceso de negociación. Con lo cual, insisto, esto es igual que lo que ocurrió con la fusión con BMN. Y en la segunda, cambio en los ICOs. Y vamos a ver, 2 minutos solo sobre ese tema, ¿no? Porque yo creo que en ese tema de los ICOs hay un poco de mezcla de ideas, ¿no? Yo, primero, idea número 1, la reacción que ha tenido el Gobierno y la reacción que hemos tenido las entidades financieras a la hora de evitar la crisis de liquidez que se podía haber producido en las empresas, yo creo que ha sido fenomenal. Lo dije en su momento y además creo que el ICO hizo un trabajo estupendo que tuvo que ir a toda velocidad, montar una infraestructura, hacer una serie de reglas de juego para que pudiéramos atender a las necesidades de liquidez de las empresas. Y yo creo que esto básicamente está culminado, esta etapa, y ahora lo que nos adentramos es una segunda etapa para las empresas que, pues que en algunos casos, pues lo que significa es que no les cambia nada y su vida va a seguir igual, pero es previsible pensar que en la medida en que la recuperación económica se retrasa en el tiempo, que no estamos en esa situación de V acelerada de un trimestre que veíamos al principio, pues las empresas van a pasar, y creo que lo decía también ayer el gobernador del Banco de España, de una situación donde la crisis de liquidez se podría llegar a convertir en una crisis de insolvencia, insisto, para algunas empresas. Y yo creo que ahí, en esas empresas que son viables, pero que van a tener una dificultad, digamos, de estructura financiera, porque han aumentado la deuda y tienen dificultades para seguir trabajando, para seguir invirtiendo, es ahí donde yo creo que nos tenemos que centrar y es donde se tiene que centrar el debate. Y el debate es cómo damos un marco flexible para modificar las condiciones de los préstamos. Eso en la banca estamos acostumbrados a hacerlo. En la banca estamos acostumbrados a refinanciar y a reestructurar operaciones empresariales, refinanciaciones o reestructuraciones que pueden ser de tipo más, por así decirlo, más ligero. Alargando plazos, con el alargamiento de plazos de la deuda, permites acomodar lo que tiene que pagar el cliente a sus capacidades de pago, ¿vale? En otros casos vamos a reestructuraciones que son más complejas, donde tenemos que asumir quitas o donde incluso hemos ido también a situaciones de convertir parte de la deuda en capital para recomponer la situación financiera de la empresa. Ese tipo de marco de situaciones es el que tenemos que verlo también junto con el ICO, porque hoy el marco de actuación que tiene el ICO es un marco relativamente rígido y que además está condicionado
por el esquema de ayudas de Estado de Bruselas. Los ICOs, al igual que los avales que se han dado en Italia, en Francia, en Alemania, están sujetos a un esquema de ayudas de Estado aprobado por Bruselas. Y eso lo primero que significa es que hay que hablar con Bruselas, y en ese proceso está ya el Gobierno, para buscar un marco de flexibilización y de tratamiento flexible para dar a esos créditos en aquellas compañías que puedan tener dificultades para favorecer la refinanciación o la reestructuración de los mismos. No sé si me he explicado. Ese es el debate que tenemos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, las soluciones, pues, como siempre, irán y dependerán de cada caso. Una gran parte de las compañías que tienen un crédito ICO no van a necesitar nada. Van a atender los pagos con normalidad y van a funcionar como siempre. Pero habrá una parte de las empresas, esperemos que sea la menor posible, que van a tener esas dificultades y que tenemos que darles una solución conjunta entre los bancos y el ICO a esos temas de problemas, a los posibles problemas de repago de los créditos. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente pregunta de Diego Larruy, del diario.es. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se me oye? Sí, perfecto, Diego. ¿Me oís? Muy bien, te oímos Nosotros muy bien. a ti sí. Sí, vale, disculpad. Por un lado, quería preguntaros sobre el incremento importante que tienen las provisiones frente al COVID, que son un 50% mayores de los que se había anunciado en el primer semestre, si se debe a que se prevé que la situación va a ser bastante peor de la que se preveía ya entonces. Y por otro lado, sobre el exceso de capital que se plantea de más de 2.500 millones, se ha planteado que es un activo importante en la negociación que ha habido con CaixaBank, pero me gustaría saber más en concreto cómo se va a utilizar esto en la nueva entidad y si puede ocurrir que acabe siendo un dividendo de CaixaBank como no pudo ser este año para Bankia. Muy bien. Pues muchas gracias. Leo, ¿comentas tú primero lo de las provisiones? Sí. No, las provisiones, lo que nosotros dijimos en junio es que esperábamos que el total de las provisiones, de la parte de abajo de la cuenta de resultados, si queréis, ¿no?, de todas las provisiones, incluidas las del COVID, en el primer semestre, pues iban a ser similares a las que íbamos a tener en el segundo semestre, ¿no? Es decir, que todo el total, si queréis, ¿no? No es que hayamos incrementado un 50%, es que pensábamos que a lo largo del segundo semestre íbamos a ir recogiendo más provisiones, tanto recurrentes como pues aquellas que puedan estar relacionadas con el devenir de la economía, ¿no? De tal forma que no hemos cambiado nuestra expectativa, ¿no? Lo que pensábamos en junio, que era pues básicamente duplicar lo que habíamos hecho en el primer semestre, pues es lo que seguimos pensando hoy, que es lo que probablemente vamos a hacer en el segundo semestre y lo que hemos hecho de facto en el tercer trimestre. Vale, con respecto al exceso de capital y el tratamiento en la fusión. Primero, como decía, el exceso de capital era algo que aporta Bankia a la fusión y es parte también del proceso de negociación del precio de la fusión. Dicho de otra manera, es una de las razones por las que en la ecuación de canje se fija una prima del 20% para los accionistas de Bankia, capítulo 1. Y capítulo 2, ¿cómo se utiliza? Pues mira, esto se utiliza, el exceso de capital este exceso de capital no se utiliza como pago de dividendo ni tiene vocación de acabar siendo un pago de dividendo. Lo que se está utilizando ese exceso de capital es para todos los ajustes y todos los gastos que requiere la fusión. Si recordáis la presentación que se hizo el 17 de septiembre, lo que se decía es que la fusión entre los ajustes contables, los ajustes de reestructuración y otra serie de ajustes consumía 150 puntos básicos de capital. El ratio de capital de partida bajaba a 150 puntos básicos como resultado de todos esos ajustes a capital que se producen en un proceso de fusión y de integración. Y, por lo tanto, ese exceso de capital se está utilizando ahí, en ese momento inicial, para hacer una serie de ajustes que lo que buscan, en definitiva, es generar una entidad más rentable en el futuro. Vale, y la última mano que tengo levantada en Zoom es de Óscar Jiménez, del Confidencial. Sí, hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Muy bien. Vale, pues nada, dos preguntas rápidas. Una es en el desglose de comisiones hay un aumento importante en lo que se llama administración y es saber a qué se refiere, si son comisiones por cuentas corrientes o exactamente qué. Y luego simplemente saber si desde que se ha anunciado la fusión, supongo que se habrán cancelado algunos proyectos. Por ejemplo, en banca privada creo que se había cancelado
el crear una red de asesores financieros externos, etcétera, y saber si ha habido cambios en el comportamiento comercial, ya sea al captar o retener clientes, si es mejor, peor, si ha habido algún cambio, etcétera. Gracias. Gracias. ¿Comentas tú lo de las comisiones, Leo? Sí. Yo lo segundo. Sí, perdón, que estaba escribiendo. En la primera pregunta, lo del incremento de administración de cuentas, las comisiones, bueno, esto corresponde o responde, ya lo veníamos viendo durante todo el año, ¿no? al cambio de política comercial que lanzamos a finales del año pasado, donde básicamente lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes pues es un flat fee para acceder a algunos servicios del banco, ¿no? Los servicios más utilizados, como puede ser tener una cuenta corriente, realizar transferencias, una tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? De facto, ahora mismo tenemos cerca de 3 millones de clientes que no están pagando por estos servicios, porque para no pagar por estos servicios, bueno, pues lo que buscamos es la vinculación de estos clientes, ¿no? Es decir, que tengan la nómina con nosotros y que además de tener la nómina, bueno, pues que tengan unos fondos de inversión o unos seguros o una tarjeta de crédito que utilicen a lo largo de cada mes, ¿no? Lo que vemos del año pasado a este, porque si te fijas también, pues lo que vas a ver es una reducción de las comisiones que tenemos, por ejemplo, por medios de pago, y esto es consecuencia de todas las tarjetas a las que no estamos cobrando cuota, como consecuencia de que entran dentro de este programa por ser tú, ¿no? Y dentro de este flat fee que te comentaba, con lo cual hay un cierto trasvase de comisiones de una línea a otra, porque ya no cobramos exclusivamente por la tarjeta, sino que lo metemos dentro del proyecto que te comentaba. Pero como te decía, esto es una evolución que si la miras trimestre a trimestre, la tenemos desde febrero, que es cuando entró en vigor esta campaña. Vale, y sobre el comportamiento comercial, comentabas, más allá del tema de banca privada, etcétera, bueno, yo os diría que esto, pues que normal, al revés, lo comentaba al principio, ¿no? Tenemos un equipo de profesionales fantástico en Bankia que está muy comprometido con servir bien a nuestros clientes y realmente lo que estamos viendo pues es un comportamiento muy normal de nuestra base de clientes y al revés, lo que estamos es, como decía antes, trabajando para hacer un muy buen cuarto trimestre del año, un cierre del año estupendo desde un punto de vista comercial. No estamos teniendo mayores alteraciones ni mayores cuestiones y, como también decía antes, pues la verdad es que ya tenemos experiencia en gestionar este tipo de situaciones y, por lo tanto, yo creo que nuestra gente bueno, pues es un tema que gestiona con total normalidad. Vale, y entra una pregunta más de Luis Torralba, de Valencia Plaza. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís? Perfectamente. Sí. Hola, vamos a ver, yo quería preguntar a qué achacan el repliegue de las acciones de Bankia desde que anunciaron el proceso de fusión con CaixaBank el pasado 3 de septiembre, cuando llegaron a tocar por encima del 1.4 y ahora mismo la vemos en niveles de 1.09 y han llegado a bajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. ¿Quieres comentarte un poquito? Sí, si quieres comento yo. Bueno, lo cierto es que efectivamente ha bajado, pero la acción de Bankia todavía sigue teniendo una repreciación respecto al precio que teníamos el 3 de septiembre y esto es fruto de toda la evolución que ha tenido el sector financiero, ¿no? Por ejemplo, si miramos la evolución de Bankia desde el 3 de septiembre respecto al Eurostoxx Banks, pues tenemos una subida o una diferencia positiva, si queréis, ¿no? De casi el 18%. Y si lo miramos contra nuestros competidores en bancos, en el IBEX, pues igual es un 17 largo por ciento, ¿no? Esto es consecuencia de la evolución que ha tenido el sector, pues probablemente como embridada por la evolución de la pandemia, ¿no? y las perspectivas macro, pues que ahora mismo quizás sean un poquito menos optimistas o más pesimistas de las que todos podíamos tener en mente el 3 de septiembre. Pero como te decía, es una evolución que ha ido con el sector y aún así pues el comportamiento de nuestra acción pues sigue siendo bastante mejor que el de la media del sector, ¿no? En ese periodo. Y hay una pregunta que me ha mandado Víctor Martínez del Mundo por WhatsApp porque no se podía conectar a Zoom y bueno, aunque en principio no había preguntas escritas, pero bueno, la paso, que es ¿qué porcentaje de las empresas financiadas por el ICO prevé el sector que puedan tener problemas para devolver su deuda y cuántas de las moratorias de créditos a familias, tanto en hipotecas como en consumo, están ya contabilizadas en riesgo de impago o en impago? Pues la verdad es que ¿qué espera el sector de préstamos ICOs que puedan acabar con problemas? Pues como es obvio, no lo sé responder, lo que piensa el sector.
Nuestras estimaciones tampoco me aventuro a compartirlas porque es que son muy inestables, ¿no? Hoy con la información que tenemos es muy difícil de hacer cálculos porque, como decía antes, bueno, pues la deuda está al corriente de pago y no estamos teniendo problemas en ese sentido y, francamente, lo tendremos que ir viendo trimestre a trimestre, ¿no? En el tema de la moratoria sí que haría una diferenciación y es el hecho de que, con independencia de que el nivel de impago que tenemos en las moratorias es muy bajo, de hecho, impagos en las moratorias por encima de 90 días creo que tenemos menos del 0,5% de la cartera. Nosotros lo que seguíamos haciendo ahí es, en base a las alertas tempranas que tenemos, en base a los indicadores que vamos analizando sobre capacidad de pago o posibles dificultades que tengan nuestros clientes, tener en cuenta que nosotros esa información pues, la tenemos y la utilizamos. Fue la que utilizamos en su momento para llamar uno a uno a nuestros clientes que pensábamos que iban a poder necesitar una moratoria para ofrecérsela. Eso lo que nos permite es ir clasificando anticipadamente parte de la cartera a dudoso, pues siguiendo también un poco las recomendaciones del Banco de España y del Banco Central Europeo, de anticipar posibles problemas en la cartera. Y en ese sentido, el 6% de nuestra cartera de moratorias lo tenemos clasificado contablemente como dudoso, pero insisto, solo un 0,5%, menos, un 0,4%, tiene impagos por encima de 90 días. Bueno, pues ya no hay ninguna pregunta más, así que despedirme de vosotros. Esta vez no va a ser hasta el próximo trimestre, sino que a muchos esperamos veros en Valencia, en nuestra Junta de Accionistas, el 1 de diciembre, de la que tenéis toda la documentación del orden del día y de los puntos en la página web. Así que hasta dentro de un mesecito. Muchas gracias. Muchas gracias.